Meme el Real, bienvenido a Creativo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, o sea, estoy muy bien también, un gustazo tenerte por acá. No, hombre, gracias por la invitación. Llegaste en bici, te Sí, mueves en bici en la ciudad, me llamó mucho la atención ya. que ese tipo de detalles, creo que eres el segundo o el tercer invitado que llega en toda la historia en bici, siempre, aparte tienes una gran bici, es una bici, no sé qué estilo sea, si tiene nombre, Pues se llaman, o en inglés el término es folding, folding, que la puedes como comprimir y se dobla, se dobla, claro. Ajá, por eso es así pequeñita. qué locura. Este, y es una bicicleta que, bueno, primero sí, trato de, dentro de lo que se puede, usar la bicicleta aquí en la ciudad. Eh, eh, tiene su, tiene su aventura, Sí, claro. porque pues hay mucha gente que no le gusta convivir con bicicletas, o sobre todo gente que va en auto. Pero creo que poco a poco se va normalizando, llamémosle, la relación entre la bicicleta dentro de los circuitos urbanos, sobre todo que ahora hay ciclovías, entonces donde me puedo mover, digamos, de manera sana, lo hago. Pero esta bicicleta también es la que justamente la guardo y me la llevo de gira cuando estoy con Café Tacuba y salimos a algún lugar y tenemos tiempo de estar, o vamos en tourbus dando la vuelta. Ahí llego a alguna ciudad y bajo la bicicleta y Y se dobla, qué locura. sí, sí, ajá. O sea, te la llevas cuando van en turbos, porque no la puedes documentar, me imagino. No, no, ¿O sí, o sí? sea, es decir, por ejemplo, cuando vamos a Estados Unidos, que tenemos la posibilidad de viajar en un turbus, en México es difícil porque no existe, no, en nuestra experiencia no es tan fácil tomar un autobús y viajar por la República, digamos, ¿no? Es más de Sí. ir en avión y hacer una ciudad o ciudades alrededor, vas, te mueves y regresas. Y a veces es salida de un fin de semana, o así. Pero cuando vamos a Estados Unidos o he tenido la suerte también en Europa, em, es que la subo al avión empacada, Sí, llegamos a algún claro. lugar, la desempaco y la pongo en el autobús, o la voy desdoblando y doblando cada vez, pero llegamos a eso, a una ciudad y me ha dado la oportunidad de explorar otros lugares que pues comúnmente no puedo. Sí, como que tu experiencia de una ciudad cambia radicalmente cuando usas una bicicleta. O sea, de entrada a caminarla es obviamente una experiencia muy diferente a usar un carro, pero como que la bicicleta te da muchísimo más alcance, sigue siendo como un método muy análogo y te permite conocer la ciudad de mejor manera. Hace algunos meses fui a Cambridge con un amigo que vive por allá y también me dijo, renta una Bicicleta. bicicleta, ten tu bicicleta y estuvimos 2 semanas en bicicleta y conoces la ciudad de una manera muy, muy chingona e inclusive obviamente por el beneficio físico que te da, pues te sientes tú mejor, ¿no? O sea, también está esta parte física que pues moverte te cuesta un esfuerzo, ¿no? Sin duda, como tiene, o sea, creo que la única razón por la que tal vez, o el único contra es, depende de la ciudad, como esta, que sí tiene un riesgo. Sí, claro. Eh, pero realmente si tienes tiempo, pues nada como, bueno, como peatón, pero para recorrer largas distancias en poco tiempo, por ejemplo, yo llego a una ciudad y ese día tengo esa tarde para antes de la prueba de sonido o después de la prueba de sonido salir unas horas y dar la vuelta. Entonces, si salgo caminando, pues no tengo mucho alcance, pero con la bicicleta me puedes pasar a algún lugar, no sé, algún parque, algún museo, algún restaurante que tenga ganas. Puedo ir, como dices, tal vez tomas un taxi o el metro, pero hay ciudades que tenía la fortuna de conocer, pero cuando regresé en bicicleta dije, no, pues esta es otra experiencia, poder. Sí, Te das cuenta también de cómo es muy interesante cómo la idiosincrasia de una cultura o de una ciudad particular, tal vez que trabaja a favor de las bicicletas de la movilidad y de cómo se trasladan las personas en una ciudad, otras que son más complejas. Entonces también dicen que conoces también la cultura a través de la comida, ¿no? Por claro. supuesto a través de las personas, pero llegas, pruebas la comida, vas a un mercado, vas a un restaurante, pero a través de cómo puedes em, trasladarte, es también una forma de conocer una idiosincrasia, ¿sí? Sí, porque inclusive el concepto en inglés que le llaman commute, de cuánto te Ajá. tardas en llegar de un lugar a otro, tiene una relación directa
con el bienestar de las personas, ¿no? Que finalmente Absolutamente. acabas teniendo muchísima frustración si te tardas 2 horas en llegar, 3 horas en llegar a donde sea que trabajes, ¿no? Entonces, pensar la ciudad de esa manera. Entiendo que a veces hay limitaciones geográficas o incluso de temperatura, pero una ciudad como Ciudad de México, la verdad es que es bastante viable pensar en algo así. Si cambia tu experiencia de la ciudad. También hace 2 semanas estuve en Ámsterdam, que yo creo que es la capital de las bicicletas. Ahí hay más bicicletas que personas. Y notas, o sea, Ah, como que se nota, ¿no? hace un tiempo también, ¿no? Tuvimos la fortuna con mi familia de ir de vacaciones, de paseo a algunas ciudades europeas, y una de ellas fue Ámsterdam. Y salía, y fuimos a un museo, salimos del metro, y de pronto mi hijo, pues que es pequeño, eh, venía un señor en una bicicleta caminando, y entonces voltea a mi hijo y le dice, ay, mira, qué bonita bicicleta. Y le dice, te la regalo. Ah, no. Sí. O sea, no era nueva, ¿no? Se Sí, ve sí, que él la sí. había tomado. Y le dijo, no, 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 sí, sí, toma, yo ya me voy a subir al metro, quédatela. Entonces ya, bueno, Le adiós. di a la Y bici. se le dio la bicicleta y se fue a dar unas vueltas, llegamos al museo, la estacionó, Ah, salimos, y de regreso me dice, ¿me la voy a llevar? Pues no, nos íbamos al día siguiente. Y le sí, dije, bien cómodo. no, pues ni cómo, pues ¿dónde la dejo? Pues ahí, no hay, o sea, ahí al lado de otras 2000 bicicletas que estaban estacionadas, ¿no? Pues no había nada que hacer. Pero exactamente, Sí, sobrepoblación de bicicletas. sí, me acuerdo que cuando estaba en carrera había un amigo en Monterrey que los últimos semestres iba en bicicleta de su casa al TEC de Monterrey, que ahí sí era pasar por avenidas y era bien peligroso. Y el güey era muy buen amigo, le mando saludos al buen Iker, lo hacía como que con una especie de activismo que él estaba haciendo porque él creía en ese método de Ya. transporte. Andar en bici en una ciudad en donde implica peligro es una especie también de activismo, ¿no? Y quizá indirectamente y no directamente. ¿Qué tan ligado está este elemento de activismo a ti como artista y a la banda Café Tacuba como proyecto? O sea, ¿cómo juega eso? Porque también ahora que te digo que me aventé tu disco en la mañana corriendo, hasta 3 días me aventé el de Red también. Ajá. Y pues hay un elemento ahí de activismo, ¿no? Que aquí estamos hablando del año 94, que para mí fue fascinante Mm. explorar. Yo tenía 2 años, pero ¿cómo conviven uno con el otro? Pues primero hay podría, aunque obviamente está ligado, pero pues en el grupo somos 4 integrantes, entonces de esas 4 visiones o de esas 4 aportaciones creativas nace algo, y es lo que se puede escuchar y ver en el grupo. A su vez, dentro de las temáticas, pues siempre hay una am, atención o una conciencia en alguna escala, de cómo es nuestra sociedad o de lo que sucede en el mundo, como dentro de lo que sucede en cada uno de nosotros o en tu pequeño ecosistema, de pronto poder observar otras cosas y mencionarlas y tocar esos temas. Entonces, en el grupo, pues hay una conciencia, digamos, social, y se manifiesta, por decirlo como tú lo puedes mencionar, como una manera de activismo, musical, Ujú. eh, que está ahí. Después, tal vez cada uno de nosotros tiene o no una participación de activismo en relación a algunos temas o no, pero sin duda en el grupo existe eso. Ahora, en lo que yo estoy haciendo ahora, pues no sé realmente dónde existiría eso. Sí, o sea, es decir, em, desde cómo salen las canciones, están manifestadas, y también a mí, digamos, se me manifestaron en una manera de aparición, quiero Ok. traducirlo así. Son canciones que de pronto me han invitado a hacer este proyecto donde estoy ahora, ¿no? Hablando desde este lugar en solitario, como artista, ¿no? O fuera del grupo en este momento. Em, y si ahí hay alguna cuota de activismo, todavía no lo alcanzo a detectar, pero pues tengo muy presente la relación que tengo con la ciudad, y lo bueno, lo malo, lo peligroso, lo bondadoso que es, ¿no? Lo que te da, lo que te quita. Y seguramente ahí está. Trato también de hacerlo, de manera visual en los videos, etcétera. Creo que si estás consciente de tu relación con tu cultura, con tu lugar, y con el contexto y cómo le afecta, hacia el exterior, algo de eso Claro. se verá reflejado de manera tal vez explícita o no. Sí, sí noté en tu disco que, por cierto, me aventó, se llama La Montaña Encendida.
Y justamente una canción me llamó la atención hablando de este tema. Hay una canción que se llama Mira, ¿no? Que se trata justamente de señalar y tiene como una especie de tunca, tunca, ¿no? Sí, sí. Es como, también me di cuenta que experimentaste mucho en una cuestión de géneros musicales. Esa canción quizá podría ser un ejemplo de señalar justamente o mirar lo que tienes alrededor y a lo mejor indirectamente tener alguna especie de activismo quizá no buscado. ¿A eso te refieres? Pues mira, como lo dices, podría relacionarlo tal vez con, o sea, he reflexionado, yo creo que en mayor o menor medida todos, pero cómo, 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 cómo envejecer creativamente de una manera digna, ¿no? De una manera en la que todavía pueda sentir que estoy descubriendo algo, que estoy entrando en territorios donde tal vez antes no había querido o donde tal vez me han invitado y no sabía que existían. Y una vez ahí, sé que a partir de ser creativo o de inventar algo, puedes redescubrir o redescubrirte. Y, y sin duda hay algunas canciones que tienen un gesto más claro de esto y creo que Mira, pues es un ejercicio de qué pasaría si tal vez esto que, tal vez música que pensaría que no tengo mucho que ver o con la cual no estoy muy relacionado, pero que me atrae, pero que ahora encima con mis hijos que oyen más canciones o artistas de ciertos géneros, tal vez mucho más jóvenes, pues algo se me queda, algo, y pienso, bueno, ¿por qué llegaron a eso? ¿Por qué están diciendo eso? ¿Por qué tanta gente escucha eso? No, me atrae explorar y averiguar, porque no me sucede desde una manera natural o espontánea, que oiga algo. Ahora tal vez más, ¿no? Porque ya tengo una Claro. mayor relación, pero, o sea, ¿por qué todo esto tiene esta conexión y a nivel, un billón de streams de tal cosa o de tal cual otra cosa? Ahí hay algo importante, ahí hay un contenido importante. Entonces, a veces no entiendo, simple y sencillamente estoy atento y de pronto aparece algo y que estoy trabajando y digo, pero esto, ¿será cierto que lo que está apareciendo? A ver, déjame explorar si dándole tal vez esta cuestión que me suena, en la que me suena bien, puede funcionar con esta otra idea. Y ahí es como más o menos voy confrontando un poco algunas cosas de experiencia que tengo, otras que desconozco y de pronto resultó esto, ¿no? Sí, me gustó eso que dijiste de envejecer dignamente artísticamente, o sea, me llamó mucho la atención porque sí, sí se percibe de esa manera, o sea, se siente como tu propia quizá interpretación del género, que acaba siendo la inspiración como o sea, no sé, generalmente cuando ves algo y te dan ganas como que de contar tu propia versión de las cosas, es en donde nacen este tipo de obras, ¿no? Que agarras la inspiración, pero intentas encontrar tu voz en ella, ¿no? Y justamente también creo que eso es pues es una receta para tú seguir avanzando en tu carrera artística, en tu búsqueda, en tu carrera, ¿no? Y no quedarte quizás ciclado en lo mismo, porque creo que, y digo, a lo mejor estoy hablando un poco de más, pero yo me imagino que tú teniendo ya una carrera tan extensa, teniendo también la cantidad de colaboraciones y canciones y discos que has hecho, pues quizás es fácil encerrarte en lo que ya hiciste, ¿no? Y el reto está en decir, bueno, ya hice todo esto, pero ¿cómo lo sigo manteniendo quizá interesante para mí? Y cómo me sigo retando creativamente y cambiando un poquito las reglas para que cada disco, cada proyecto se sienta como un reto. Cuando menos este disco me gustó mucho, la verdad, Gracias. porque se me hizo muy impredecible, o sea, no sabía qué esperar con la siguiente canción y plot twists como estos musicalmente hablando me hicieron la verdad disfrutar bastante. ¿Qué tanta libertad sentiste en hacer este proyecto? Pues toda, y lo que pasó es que más que comenzar como un proyecto, con una intención de ahora voy a hacer un álbum o un proyecto donde el protagonista voy a ser yo y las canciones. Lo que pasó es que de pronto, en ejercicios en el estudio, como de laboratorio, digamos, buscando tal vez algunas ideas que estaban por ahí y empezaron a salir conectadas a otras, empezaron a ligar. Hay por ahí un par de canciones que son ideas que estaban como
sin concluir en un lado y en otro, y las junté a ver qué Ok. pasaba, y algunas funcionaron, que están en el disco, otras no. Este, eh, pasó que empezaron estas canciones son las que, digamos que lo diría de manera inversa, son las que me dieron esta libertad para acompañarlas. Eh, Porque en un momento dado, lo que estas canciones representan para mí es eso, ¿no? Que las hice sin nada más que explorar y pensar si podía, digamos, como una ecuación matemática, poder solucionar ciertas ideas. Si este género lo mezclo con este otro o con esta sonoridad, ¿funcionará? No sé, a ver, hagamos el experimento. Y eso o se convirtió en una canción, o había canciones que decía, bueno, ¿qué tal que esta canción que está de alguna manera resuelta l- y me gusta, pero qué tal si la provoco y la pongo en otro contexto? Y veo si funciona, veo si rinde también o si me da algo. Y eso es lo que provocó que tuviera yo un proyecto, ¿no? En solitario. Entonces, estas canciones sin duda me han dado la oportunidad de pensar que puedo hacer esto, de dar la cara, dar la voz, ¿no? Cantar, salir, tocar, ponerme enfrente, ¿no? Yo siempre he estado atrás tocando los teclados, ahora salir enfrente y explorar eso y sentirme intimidado. Entonces hay un territorio que conozco profundamente, pero otro que desconozco, o igual de profundo o más, pero ese es el lugar donde estoy, ¿no? Digamos, tengo algo que sé, pero algo que no sé pero que me atrae y que he visto que a partir de los pasos que he dado en ese camino, digamos, misterioso, me ha regresado este, resultados o ejercicios muy afortunados, ¿no? Estas ideas huérfanas que hablas que finalmente acabas combinando con otras a ver si acaban funcionando, eran ideas que no cabían en algunos otros proyectos en los que has estado involucrado. ¿Y esas ideas son en Café Tacuba puntualmente o en otros proyectos en donde tú has producido? Pues esas ideas son algunas de ellas que registré como comienzo para algo que tal vez podrían haber estado en algún momento dado en Café Tacuba o en algún otro asunto, em, pero que de esas ideas me alimenté para generar unas nuevas sin saber qué se iba a pasar, ¿no? Quedaron algunas de esas en el proyecto, que son, digamos, más antiguas, pero lo bonito es que empezó a pasar otra cosa sin hacerlo como un plan. ¿Sabes Mm. qué? Voy a escuchar esto para ver si de ahí brinco a otro lugar. No, me hubiera quedado con esa si así hubiera resultado, pero de pronto viró hacia algo que estaba yo descubriendo, pero sí pudieron haber sido en un momento dado del grupo, pero conforme se fueron construyendo y evolucionando la misma composición, lo que sucede es que cuando viene un proceso con el grupo, pues cada uno de nosotros lleva sus canciones, sus ideas, y tratamos de que dentro de lo posible, en la mayor medida posible, exista un espacio para que los demás pues sumen y aporten. Y estas como que en ese ejercicio de ir probando y qué pasaría si esto cuando me di cuenta estaban muy producidas y ya muy arregladas. Entonces dije, no, esto yo, o sea, estas canciones no las puedo llevar al grupo. Pero no solamente era eso, sino que la manera en la que lo que se estaba diciendo tenía algo que ver con algo que yo estaba pasando sin duda o experimentando. Y dije, no, esto está demasiado personal. No sé si en suma y Sí. como están arregladas, las puedo deconstruir y llevarlas o las tengo que mantener así y eso, ¿no? Y esa primera idea de experimentar como solista, ¿te acuerdas en qué momento te llegó cuando dijiste, ok, quizá para Café no están las ideas, pero no las voy a descartar porque creo que algo puede salir? ¿Te acuerdas en qué momento te llegó esa idea? Sí, o sea, todo el tiempo estoy pensando en el grupo, o sea, todo el tiempo, sin duda, ¿no? Estoy componiendo y digo, ah, bueno, esto, y cuando llegue al grupo y cuando, si la canta Rubén, ¿cómo sería? Y que, ¿no? Estoy pensando en eso. Pero sin duda hubo un momento donde dije, no, aquí necesito una opinión externa, porque esto yo no tengo la perspectiva para saber si pasa otra cosa o si demás. Entonces fue ahí cuando busqué a Gustavo Santaolalla, que él ha sido el productor de Café Tacuba desde el inicio de su carrera,
con el cual pues tengo una relación muy estrecha y a su vez una, confío en su punto de vista creativo siempre, ¿no? Y así de carrera. Entonces le dije, tengo estas canciones que me encuentro en esto que estoy escribiendo ahora y me gustaría que las escuches porque no sé muy bien de qué va esto. Y bueno, a partir de la relación de escucharlas, ¿no? Él vive en Los Ángeles, hicimos una sesión de escucha y ahí me dijo, no, aquí hay algo que realmente te está traduciendo muy bien a ti y está casi completo. Creo que de estas canciones, si haces una buena selección, puedes hacer un buen proyecto y, y deberías de considerarlo. Y dijo, pero hay algo que yo, o sea, digamos, tengo relación con el trabajo de todos ustedes y de ti, sé que pues puedes componer, hacer todo esto, pero lo que realmente me llama también aquí la atención, que no había escuchado, es la diversidad de formas en las que estás cantando, ¿no? Una cosa, porque yo pensé que está bien esto, pero mi idea era llamar a gente que me ayudara a cantar también, ¿no? Yo canto un pedazo, tú otro, o yo canto en Ok. esta, tú cantas en esta otra y demás. Mm. Pero me dijo, no, 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 lo que está pasando es algo que no había notado. Tantas canciones tan diversas entre sí, pero que encima tienen un acercamiento vocal diferente entre No, ellas. no hay ningún otro cantante que no seas tú en el disco. No, Ok, sí, sí, de sí, repente hay unas voces que yo decía, ah, ya, chica, y buscaba si había sí, collabs y si eran sí. voces. ¿Cómo es entrarle así a la canción vocalmente? O sea, te, Pues es que es eso, o sea, yo las iba como grabando y al final lo que pasó, y ahora lo noto con cierta distancia en ese momento, ¿no? Pero Gustavo me dijo, o sea, él sí lo señaló, es la interpretación vocal está muy relacionada con el origen de la composición, de la espiritualidad o de la idea, de la letra y de la música, de las emociones que están ahí puestas, estaba muy bien representada a nivel vocal y no había, y yo no me di cuenta más que porque las iba grabando así, ¿no? ¿Qué tan abrumador puede llegar a ser un proyecto así? O sea, porque pues finalmente me imagino yo que llevar unas ideas al grupo pues también es un poquito subcontratar el proceso creativo a los demás, ¿no? Aquí te estás hablando de que no fue abrumador la cantidad de decisiones que tú tenías que tomar en cada track, o sea, qué tan diferente fue en ese sentido la carga para ti de trabajo. Sí tenía su reto, pero como todo fue en mi estudio, bueno, el 90% hice unas cosas en el estudio del grupo, hice otras cosas en el estudio de Gustavo, eh, pero digamos, yo donde estuve viviendo en ese momento que tenía mi estudio ahí bastante alejado de la civilización, Ok. pues tenía como esta relación con ese entorno, pero también un ritmo, digamos, de trabajo diferente. Entonces, podía yo estar probando, averiguando y y te diría que era como si estuviera en una ludoteca, ¿no? Como que tenía juguetes por aquí, por allá, y no me refiero a los instrumentos, sino realmente como niño en dulcería, o sea, iba y tomaba y veía si esto probaba, si no, entonces, este, eran decisiones, a veces me saturaba, ¿no? ¿No? Ya me empalagué, Sí, fue sí, sí, demasiado, pero eran un tono, digamos, de juego. claro. Ahora que lo preguntas, creo que, o sea, nunca sentí una carga, una responsabilidad, realmente más bien la responsabilidad para mí era decir, "Ah, no, ahora no puedo no hacer nada con estas canciones. ¿No? No puedo decir, bueno, ahora viene un ciclo, voy a producir a tal o me voy de gira y bueno, nos vemos después, sino tomé la decisión, y eso sí, de decir, bueno, voy a parar todo lo que me inviten a hacer por ahora para dedicárselo a esto. ¿No? ¿Qué tan difícil es poder llevar un estilo de vida así? Porque, a ver, suena como es el sueño, ¿no? Creativamente hablando, tener un acercamiento a tu obra como un niño jugando, ¿no? O sea, finalmente creo que la creatividad está muy relacionada, pues con quizá tu voz de niño que perseguía ciertas curiosidades y que en algún momento de tu vida la apagas, ¿no? Creo que conectar un poquito con esa voz y seguir un poquito la trama de lo que quería hacer, ya llevándolo a adulto, pues te lleva precisamente a experimentar tanto con aparatos, con elementos visuales, con instrumentos, ¿no? Que sé que también has hecho a lo largo de tu carrera, pero qué tan difícil es cerrarte a los demás compromisos
de tu vida, o sea, y poder lograr vivir una vida así. Cuando, en este caso, cuando tienes estas canciones, para mí fue extremadamente fácil. Porque también he tenido la suerte y he aprendido mucho de la gente que me ha invitado a colaborar fuera del grupo, como productor. Han sido experiencias espectaculares y con todos los artistas que he tenido esa suerte, pues no solamente me quedo con la relación artística, creativa, sino me quedo con una relación de amistad y eso es algo que me ha enriquecido también. Me ha enriquecido incluso, te diría más que toda la parte creativa, porque tengo muchos amigos, amigas y ha sido muy lindo. Eh, pero, pero no podía, no, o sea, sabía que si tomaba algo más, me iba a pasar. Eh, y aparte tengo, bueno, mi familia, que ya hace unos años no demandaba tanto, ahora demanda más. Entonces, realmente entre el grupo, mi familia y esto tenía para cubrir mis tiempos y me faltaba, ¿no? Entonces, el proyecto también lo fui construyendo a veces en ese tono. Llegaba ahí a la casa y bueno, ay, no se me olvidó, o tengo que ir a las compras, ay, hay que recoger bueno, ahorita tengo un pedacito, entonces como un rompecabezas de fragmentos de tiempo que se han juntado en esto y por eso también no es como cuando me ha tocado colaborar o incluso con el grupo de nos metemos 2 semanas al estudio o un mes a preproducir o lo que sea y de ahí salimos con algo, sino esto ha sido construirlo hilvanando como eslabonando de poco a poco, ¿no? Y temáticamente el disco, La Montaña Encendida, ¿en qué momento llega el nombre o fue algo que ya volteando a ver todos los tracks decías, bueno, esto trata a grandes rasgos de esto, o desde un principio había una intención clara? Yo me refiero a Sí. líricamente. Mm, no, líricamente no había una intención. Eso creo que es lo más revelador para mí. O sea, porque la música puedo justificarla. Ujú. Por alguna razón puedo decir, sí, bueno, todo esto. Pero la lírica de pronto dije, ¿por qué estoy diciendo todo esto, no? ¿Y por qué en esta forma? No sé ni cuál es la forma ni nada, nada más sí sé que cuando las escucho hay algo que me resuena de manera profunda. No puedo hacerme a un lado y decir, no, bueno, aquí pasó y no Sí, sentí nada, sí, ¿no? sí, sí. Cada vez que lo escucho o me pasa algo, ¿no? Y eso creo que es lo bonito, porque no tengo dudas de cada una de las canciones y lo que me hace sentir. Entonces, ¿de qué habla el álbum? Pues la mejor manera de describirlo es acercarse y escucharlo, ¿no? Sí, como que ese elemento también de, pues finalmente tu cuerpo recibe un estímulo ya sea auditivo, visual, y tiene que encontrarle un sentido, un significado. Entonces con los bloques que tiene le construye una especie de descripción y acaba volviéndose bien extraño, como voltea a ser una nube y no tiene forma de nada, pero tu cabeza dice, no, pues sí parece un perro arriba de una pelota, ¿no? Como que es también de cierta manera canalizar ese elemento humano de no poder tolerar pues, lo absurdo, lo indescriptible, ¿no? Y intentar meterle palabras al sentimiento. ¿Es así como lo escribes o no? Sí, em, sí, es decir, a veces hay una idea o estás atravesando una situación o estás en una circunstancia en donde sin duda es como materia prima, ¿no? Hay ingredientes y tienes que inventar una receta. Pero esa receta pues tiene mucho que ver con la intuición, con por qué elegí esto y esto otro y lo traté de juntar o de dónde vino esta idea. Tal vez yo estaba así, sin duda, pensando o imaginando acerca de algo, pero realmente que resulte, esa es otra cosa. Eh, n- no tengo una buena respuesta, creo que tiene que Sí. ver Hay una frase muy, con muy vulgar que me gusta que dice, controlas lo que comes, pero no controlas lo que cagas, ¿no? O sea, finalmente, pues puedes poner la materia prima, los ingredientes, pero y a pues ver qué hay, sale hay, y cómo hay, sale. hay algo ahí, una caja negra que sucede que arroja cosas que no puedes controlar del Sí, todo, ¿no? y tiene que ver con algo, tal vez un estímulo, como lo dices, del día o algo que pasó hace muchos años, décadas, o algo que no es tuyo, pero que está por ahí y de pronto, ¿por qué lo junté y lo asocié con esto y salió esta canción? Ese es, digamos, esa es la maravilla, ¿no? No poder, este,
no poder entender ciertas cosas y a pesar de que a veces, como ahora trato de explicarlo, digo, no, pero pues me quedo como otra vez, Sí. contra la pared, ¿no? Mm. ¿Qué tan, por ejemplo, emocionado o tan satisfecho te sientes de haber resuelto, sacado esas ideas? Que si son ideas que llevaban un rato en tu cabeza, pues me imagino que debe ser liberador el sentimiento de decir, porque a ver, yo tengo cuando menos la idea de que tu cabeza es como un motel de ideas, ¿no? Si no lo sacas, o sea, si no sacas las ideas, ahí se van a quedar por años y vas a estar pensando en tu tiempo libre que no, cuando escribo esta novela, cuando hago este disco, ¿no? Cuando los liberas, pues quieras o no, ya tienes otra vez tienes un espacio, ¿no? Para albergar nuevas ideas. ¿Qué tanto tu cabeza ha llenado ahora esos huecos? Sí, algo que he promovido en mí es estar como muy consciente del proceso. Y, y si bien buscar o hay o encontrar una dirección, también estar o vivirlo con una cuota grande de elasticidad. Si esto no sale por así, pues entonces saldrá de esta forma y poder ser flexible. Entonces, realmente te diría que en este momento tengo algunas cuestiones que estoy pensando en lo que va a ser ahora el show, Ok. este, si voy a probar esto y digo, no, esto capaz que es una mamarrachada, pero por alguna razón me llama, ok, voy a experimentarlo, que es un poco también lo que ha pasado en la exploración visual, ¿no? En cuanto a algunos teasers o qué sé yo, y sobre todo los videos, ¿no? De los sencillos que han salido hasta ahora, y ha sido así como, bueno, parte de una idea y termina en otro lado, y la idea, pero la ejecución sobre la marcha va hacia allá, pero terminó por otro barrio, y eso ha sido muy divertido. Entonces, siento que pensar en lo que sigue, sin duda, pienso que va a haber una oportunidad que todavía no descubro Claro. y que y eso me estimula, sin duda. Me mantiene como activo, atento ¿no? Listo para cualquier situación que pueda yo aprovechar en relación a esto. Sí. Sí, me gusta eso que dices porque también creo que formula un estilo de vida en donde no te atas a definiciones de éxito que creaste en el pasado, ¿no? O sea, finalmente si hace 2, 3 años querías hacer tal cosa y hoy con la información que tienes y la experiencia nueva que tienes, dices, pues sí está bien eso, pero me veo más en esta dirección. Tener, como tú dices, esa flexibilidad de cambiar, creo que también genera como un valor más interesante, cuando menos en el desarrollo de habilidades para resolver problemas que se te presenten, ¿no? Porque también pues muchas cosas escapan nuestro control y hay ciertos happy accidents, como decía David Lynch, que ocurren en el proceso que es imposible no seguirlos, ¿no? Y cerrarte esos caminos, pues creo que sería perjudicar de cierta manera tu arte, ¿no? Sin duda, y creo que mm, no huirle al sinsentido es fundamental. Creo que ahí es donde está realmente l- iba a decir la sabiduría, pero no es necesariamente, pero digamos, hay algo en la conciencia que se relaciona con no entiendo por qué. Y, y, y cuando uno define y cuando uno toma un camino y empiezas a notar que se vira hacia algún lado y lo regresas y lo limitas, pierdes esa oportunidad, ese happy accident que no sabes hacia dónde va a ir. Y por eso, ¿no? Como David Lynch de pronto termina la película y dices, ¿de qué se trató? No sé. Sí. ¿Qué quiso decir? No sé. Y entonces cada quien interpreta algo. Es maravilloso. En, en, en lugar de, no, se trata de esto, termina en esto y concluye así. No, sí, todos lo entendimos perfecto, ¿no? ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos. Cuando aparece la posibilidad de que cada uno utilice su imaginación, su creatividad, y sí, su interpretación a través de su experiencia, pues es lo mejor que puede pasar. Entonces, eh, creo que sí, dejar abierto el camino para lo que venga y lo que vaya sucediendo y los tropezones sobre todo, y también la no posibilidad, ¿no? Cuando llegas
a un estudio, o ahora, ¿no? Dices, ¿cuántos canales necesito? Pues, no sé, tú empieza, puedes usar 150, 250, 300, 1000 canales o tracks para hacer, te puedes perder fácilmente. Cuando había uno que era en monaural, cuando era dos, tenían que resolver y había dos, tres instrumentos y con eso se resolvía y la creación ahí estaba. Entonces, me parece que no es mala la tecnología, y entré ahora a otro terreno, pero a lo que voy es que sí, uno creo que tiene que ir con el día, con el momento y también saber que tienes a veces unas limitantes y aprovecharlas a tu favor, ¿no? Sí, es este tema de la paradoja de la edición que te ofrece la tecnología, ¿no? Que uno pensaría que conforme más opciones tienes, más libre te sientes, pero es todo lo contrario, porque conforme más opciones tengas, escoger uno significa negar más cosas, entonces te paralizas, ¿no? Y a veces uno tiene que, incluso ese ejercicio me gusta mucho de preguntarte cómo resolvían las personas de hace 30, 40 años los problemas que yo me enfrento hoy en día, porque te obliga a verlo, no quiero decir de una manera más simplificada, pero cuando menos, con menos opciones de cómo resolver ese problema, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿tú cómo te limitas? O sea, cómo no simplemente explorar o experimentar con todo? ¿Qué haces tú para decir, no, sabes qué? Vamos a limitarnos a esto. Pues mira, ahora que lo dijiste me acuerdo de cuando era niño y de pronto vamos a comprarte unos tenis. Y llegamos a donde había tenis y había 4 o 5 modelos, que eran esos, elegías unos e ibas a la escuela y todos, Era- no había, o eran esos o eran los, no, ya sabías que nadie iba a salir con una Sí, sorpresa. sí, sí. Este, y ahora, o sea, te vuelves loco, ¿no? Te vuelves loco, no, o sea, no es que te vuelvas loco, pero como ejemplo, si tienes la Claro. posibilidad de comprarte unos tenis y elegirlos, pues puedes elegir o sea, ¿cuántos? 100, 1000, no sé, de manera virtual o en eso es una locura. Y eso complica la situación, es Sí, sí, verdad, sí. ¿no? En vez de decir, O bueno, ¿sabes qué? ver una película hoy Ver en una día. película, ¿no? De pronto dices, Sí, llevo 2 horas tratando de ver, o sea, ¿por qué no? Si hubiera empezado ya habría acabado y sí, ya no me dio tiempo, sí, sí, ya ni sí. modo, ya la veo otro día. Entonces creo que eh, en provocar esos límites, como sea que digas, bueno, estas son mis herramientas, estos son mis ingredientes, Ujú. no llego a hacer una receta y tengo todo el mercado para mí, sino tengo estos tres, cuatro y con eso voy a trabajar. Pero de pronto, bueno, quiero agregar esto o viceversa, tengo todo esto, lo voy a limitar y lo mismo, ser flexible, pero también dar una cierta estructura. Y sobre todo, creo yo, tiene que ver con el acto de dejar ir, ¿no? De soltar. Cuando uno suelta algo, cuando lo dejas ir, no hay una receta, no hay, pero a veces está el tiempo y eso es fundamental. Claro. Por eso ponerle un calendario a las cosas es fundamental y tal vez un calendario relacionado con algo que no puedes tú tal vez decir, bueno, sabes que no, siempre no, agrégale otro tanto, porque, y luego agrégale otro tanto, sino algo donde te comprometas a entregar lo que sea. Yo lo he notado ahora mucho con los videos. Han sido todos así de, o sea, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Bueno, y empieza la idea y tiene que ver con eso. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Quedó en esta idea, quedó así en esta idea. Ok, con eso lo resolvemos y ahí. Pero eso también te hace eso, imaginar qué posibilidades tienes con ese espacio de tiempo o con esos recursos. Eh, Así que, sin duda, hay un acto de conciencia donde debes de gestionar sobre todo los tiempos. Creo que en los tiempos está parte de la posibilidad de tener unas limitantes. Y por supuesto, en la práctica, yo antes eso, tenía una caja de ritmos en el re, por ejemplo, tenía una caja de ritmos y con eso está resuelto todo el álbum. Y hoy día Ahí no había baterista, ¿verdad? no había. Tú eras el que es, Sí, es ritme, ¿cómo se dice eso? pues, le Ritmero, llaman percusionista, programador. programador, ok. Sí. Eras tecladista y aparte traías los ritmos. Programaba la caja de ritmos. Después programaba la caja de ritmos, los samplers, las secuencias, el secuenciador, después los softwares y los plugins Sí. y tal. Y ahora no lo resuelves con una caja de ritmos. Abres la computadora o tu dispositivo y tienes cuantas posibilidades sean contables para hacer diferentes ritmos y secuencias y ideas y sonoridades y te puedes perder. Entonces,
yo hago, ¿cómo? Ah, este me gustó, rápido, pum, este otro, ay, suena bien, sí. Tenía un amigo ingeniero, este, tiene una sabiduría así, con mucha experiencia. Y de pronto cuando estábamos trabajando en algo y durante un lapso de tiempo ya estaba cocinándose todo y llegaba yo y le decía, oye, ¿qué pasa si No, 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 de ¿qué pronto se decía? aquí, así, esto, o no sé, digo, no es para moverle mucho, pero ¿cómo verías? Y volteé y me decía, ¿cómo suena? Y yo, pues bien, bien no, pues suena está perrísimo ahorita, ok. ¿Suena bien? Sí, entonces está bien, listo, sigamos. Ya es Ok, así de, ok, cierto, pues sí. O sea, esa es una sí. forma, ¿no? No tiene que ser Pues que así. también es una manera, y hay una TED Talk que me aventé hace tiempo de una persona que describía el proceso artístico como una cadena de decisiones binarias en donde la pregunta base era, ¿esto suena bien, sí o no? ¿Te gusta, sí o no? ¿Te Y gusta? Sí. eventualmente si encadenas lo suficiente sís, pues acabas con un resultado que te gusta, ¿no? Y también eso que dices sobre el tiempo y las limitantes, instrumentalizar los deadlines es clave para Clave. mejorar en cualquier cosa que te dediques, ¿no? Porque muchas veces creo que existe una falsa dicotomía, creo yo, entre calidad y cantidad. Muchas veces la cantidad produce calidad, ¿no? Y obviamente puedes abusar de también generar cosas sin sustancia, ¿no? Pero cuando menos cuando te agregas esa especie de deadline, pues te acostumbras a publicar y publicar y publicar. Y creo que dentro de esa experiencia de publicar mucho, pues acá acabas agarrando una especie, pues quizá de sabiduría, no sé, de practicidad, de decir, funciona, o sea, mueve la pieza hacia adelante. Y a ver, eso lo tenemos presente desde nuestra propia vida, pues finalmente nos vamos a morir y aunque no sepamos la fecha, pues el hecho de que sepamos que nos va a morir nos hace vivir la vida con una especie de urgencia que intentamos aprovechar de mejor manera, ¿no? Entonces creo que llevarlo al arte pues es algo sano y algo que te ayuda. Sin duda, sí, sí, ahí hay algo de... La naturaleza sabe resolver, siempre. Entonces, hay algo que si continúas de cerca, observando y tratando de seguir el ritmo en combinación con tu ritmo, se va a resolver. Sí. Ahora que hablabas en Café Tacuba que tenías todos estos roles, ¿cómo era la parte y que me explicabas justamente con lo que empezamos del tema de activismo, que entiendo que existe pues una visión de lo que es la banda y una visión individual de las ideas de cada quien, ¿no? Pero ¿cómo era el proceso o cómo es el proceso de escribir, digo, producir? Santa Olaya lo hace en gran medida. Tú también coprodujiste unos discos, ¿no? Sí, También. ajá, sí. Pero en la cuestión de escritura, de composición de arreglos, ¿cómo funcionaba? Porque veo también metiéndome a los créditos que hay unos que escribes tú, hay unos que escribe Rubén, Eso. hay unas que escribe creo que tu hermano, no No, sé, no, es Joselo y Quique, que son hermanos. Quique, Ajá, ok, ajá. Quique. ¿Cómo era ese caos y cómo lo hacían funcionar? Ya, pues, cada uno de nosotros tiene ideas y algunas de ellas se convierten en música, en canciones, otras en conceptos, pero tratamos de que todos tengan un espacio equivalente en cada proyecto. Y así funciona desde el principio. Y entonces sabemos que vendrán ideas que aún no tal vez imaginas, y eso es lo increíble del grupo. Tú traes una visión y resulta que ese momento para los demás es otro momento y se trata de otra cosa, pero hay un punto donde empiezas a ver qué canciones se relacionan con otras, o nada más esa me gusta, a ver, trabajémosla, y hay algo que cuando se concluye el proceso, pareciera que había como un cuento que queríamos contar y que nada más no lo habíamos conversado y que a partir de las ideas que cada uno trae, se construye. Entonces de pronto, no, este es un disco conceptual y dices, por ejemplo, el re, ¿no? Sí, pero las ideas primarias eran canciones de cada uno de nosotros. No es, vamos a hacer un proyecto que hable sobre el renacer, reciclaje, como esta cuestión circular o en espiral de dar vueltas. Y no, empezó a pasar que de pronto el tema estaba ahí, pero también en relación a los ingredientes. Y, mm, y en ese momento ya deja de ser tuyo, ¿no? Desde ahí ya tú pones la canción, pero la manera en la que la empiezan a manosear y tú empiezas a manosear las otras y a desarticularlas para después reconstruirlas, tal vez en otra nueva versión de esa primera idea que alguien trajo, es el momento donde
donde no te preguntas nada, donde no hay un interés, por lo menos así lo he vivido yo, de, bueno, es que esta tendría que estar, porque, ¿y por qué no? Si no es, ya todos están, la masa ya está y todo el mundo está masajeándola. Y, y es muy lindo, ¿no? Poder encontrar que eso deriva en un proyecto, en un disco que luego no sabes qué va a pasar con Sí. cada uno. También, o sea, con todo eso que me cuentas, me llama mucho la atención que a pesar de toda esa visión colectiva, era una banda o es una banda muy experimental, o sea, que cuando menos en esos primeros discos hay un disco que era como que en dos partes, ¿no? Y uno era como que música electrónica, pero como Al revés, yo soy. mexicana, ajá, y luego, pero incluso también el re, si lo comparas Ah, con el sí, primero, contrasta sí. bastante, ¿no? O sea, como, por ejemplo, teniendo ese primer disco, Mm, el homónimo, sí. siendo exitoso, tomar una decisión como el re, que a ver, que finalmente acaba siendo un disco que trasciende el tiempo y que incluso le va muy bien en Latinoamérica, no fuera de México. O sea, cómo mantener vivo ese elemento experimental ya hablando como banda o como conjunto. O sea, hay una libertad total. También hay un mérito ahí del productor de decir, pues bueno, sigamos este nuevo elemento. O sea, cómo se mantiene. Eso, hay una inquietud de explorar. Decir, bueno, esto ya lo hicimos. Ahora seguimos siendo nosotros, eso no va a cambiar, ese es el, digamos, el común denominador, pero sí podemos llegar a otro lugar, veamos, y el siguiente proceso es qué pasaría si, por ejemplo, ¿no? El tercer proyecto es el Avalancha de Éxitos. Ujú. Íbamos a hacer otro disco, pero veníamos de un ritmo de trabajo y de relación intenso, o sea, desde que nos juntamos hasta el 96, o sea, llevamos ya 6, 7 años que teníamos eso, ¿no? Un camino recorrido donde íbamos, no teníamos todavía familia, entonces íbamos a gran velocidad y disfrutando, gozándolo, y de pronto dijimos, bueno, viene el siguiente disco, y, y nos dimos cuenta, pero sobre todo Gustavo Santaolalla dijo, bueno, ¿sabes qué? Ya oí lo que están queriendo hacer, ya me lo mostraron, me parece que necesitamos encontrar o articular algo para poder llegar a eso que ustedes están buscando ahora. Y eso creo que podrían, ustedes son un grupo que siempre ha explorado y experimentado haciendo covers. ¿Por qué no hacen un proyecto de covers? 3, 4 canciones y se meten al estudio, trabajan y eso. Eso se convirtió en la avalancha de éxitos que son 8 canciones y que nos dio la posibilidad de viajar mucho por Latinoamérica y por Estados Unidos. Este, y de ahí entonces después nos fuimos a un disco donde comenzamos a tocar y de pronto nos dimos cuenta que la manera en la que nos estábamos comunicando era de manera instrumental. El Revés, que es un disco instrumental, sin lírica, sin voces. Y, y eso nos ayudó a sanar en una gran medida la relación ¿no? Fue como una medicina y una terapia, un proceso que de pronto dijimos, ah, no, pues esto podía ser un proyecto. A ver, ¿por qué antes de seguir con la letra, por qué no seguimos explorando? Y nada, de nuevo, ¿no? Empezamos a jugar y resultó eso. Y ahora sí, aquel disco que iba a venir en ese momento, regresamos a algunas canciones, se compusieron otras, cada quien trajo y volvimos a conformar otro proyecto. Sale mancomunado estas dos ideas. Y así es como ir aprovechando, pero también cuidando. Estábamos vigilando nuestra relación y al grupo. Si nosotros seguíamos al ritmo en el que veníamos, hubiéramos reventado ahí. Así, no tengo la menor duda. Entonces, parar haciendo un disco de covers, después hacer un disco instrumental como en silencio, por decirlo de alguna manera, y después regresar, nos dio la posibilidad de seguir creando y mantener el grupo, seguir tocando. em, entonces, sí hay una conciencia que también el grupo que ya es más que la suma de nosotros cuatro, ¿no? Es algo que de pronto yo digo, es como si fuese un brujo, ¿no? Claro. Es ahora, alto, ahora a trabajar o lo que sea, pues también de alguna manera te va guiando, ¿no? Y en todo ese proceso de hacer ese disco de transición, es el de Avalancha de Éxitos, es el que sale la canción de Puro Ch, ¿no? De Puro Ah, Chess. sí, 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 Con sí, eso empieza, ¿no? Chilanga Banda, Chilanga Banda, ¿no? sí. Justamente. Y después hacer ese disco instrumental que luego sale una segunda parte que se llama Yo Soy, ¿no? Sí, Que que ese sí tiene salen mancomunados, el revés yo soy, mancomunados. ajá.
en todo ese proceso de experimentación y de transición, cómo, por ejemplo, funciona el tema comercial, ¿no? Y me refiero a las voces que me imagino que también hay de que, oye, que te ponte seguro que quieres sacar un disco en silencio, o sea, vienes de este boom que estás teniendo en México y Latinoamérica. O sea, te lo pregunto porque se me hace fascinante, ¿no? ¿Cómo funciona eso y cómo es decirle que no quizá a esas voces, si es que existieron, Sí, pero cómo convive todo eso en ese proceso? sí, o sea, fue todo un reto, Sí, este, no presentarlo porque nosotros estamos tan convencidos de lo que viene ahora es este disco instrumental y eso, y ahora veo también a la distancia y me imagino la experiencia de la disquera, de la compañía, de decir, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué vamos a hacer con esto? Tanto que dijeron, ¿saben qué? Pues este disco no es un disco que a nosotros nos interese. Está muy impresionante o muy lindo, lo que sea, este, pero, pero no es lo que a nosotros no nos funciona para lo que nosotros necesitamos, queremos, y también para su carrera. Entonces, dijimos, ok, llegamos a un trato, lo publican y les entregamos otro disco ok, de canciones, y ese es el Yo Soy. ok, Y entonces dije, por eso por eso salieron pegados. Ok, 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 listo. Salieron los dos juntos. salió lo mejor de los dos mundos, Pues entonces. pienso que hubiese sido, o sea, como los japoneses, sí, pues entonces trabajo más. Sí, sí, En vez de sí. decir, no, pues entonces no te lo doy y nos vamos a un play. No, 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 pues ok, hagamos algo. Si tú crees que lo puedes publicar, si te entrego otro como más o menos estás esperando, este, l- ¿te interesa? Venga, y Que eso así. no sabía. Mm. Qué interesante. Y ese, o sea, hoy en día, cómo percibes tú esa etapa del grupo? O sea, lo ves Pues como, como con una enorme coherencia, ok, este, con una gran determinación, pero también con una gran inocencia, ¿no? Es como, sí, vamos ahora, y eso, me acuerdo que viajamos hasta donde estaban las oficinas en Nueva York para hacer una presentación del disco instrumental, del revés, y hicimos un video y cuanta cosa, y lo pusimos en la oficina, y recuerdo cuando salimos, y las caras de la idea, y ellos así diciendo, ¿y qué pasó? Y nosotros como diciendo, sí, o sea, yo no recuerdo que haya sido una mala experiencia. Al contrario, yo creo que para todos, pero sí que han de haber dicho no, o sea, ¿en qué no, momento empieza a cantar? en qué momento empieza a cantar, en qué O momento sea, no y tenía ni idea. nada, no, ni idea, ni idea, ni Era, idea, cero. Y dijeron, no, pues ya, felicitaciones, chido su rollo, pero, o sea, puedo comprender su reacción, mm, pero creo que lo bueno es que nos dio la oportunidad de expandir el proyecto. claro. Creativamente, no es eso, pues entonces, ¡pum! Y entregamos algo más amplio y que también nos representaba en ese momento. ¿Qué tan cierto, por ejemplo, era esta idea que se tiene, o que cuando menos tengo yo, ¿no? De los noventas, incluso los ochentas, otra industria musical, la época, bueno, cassette, discos, qué tan cierto era este elemento de que el artista se dedica nada más a hacer arte y los demás se dedican a vender y a distribuir, ¿no? Porque también el hecho de que existe una presentación hacia al oscuro, hoy en día con proyectos emergentes es difícil, ¿no? Porque también digo, la música, la manera en la que se ha hecho, o en la que se hace hoy en día, ha cambiado mucho. Criticablemente creo yo que sí, definitivamente siguen existiendo los cantautores que hacen que quizá proyectos que trasciendan, cuando más si lo veo yo, un poco la barrera del tiempo, tocando temas más humanos, y hay música que se hace más en el momento, de la moda, de la situación, para TikTok con redes y todo eso, ¿no? ¿Qué tanto en los noventas existía ese? Porque incluso el tema del misticismo detrás de los artistas, ¿no? Hoy en día te metes a un artista nuevo, pues ya ¿Sabes está todo? subido a documentar, sabes hasta qué comió, hasta casi que cagó, ¿verdad? Antes era de que no mames, ¿dónde están estos cabrones? Desaparecen 1 o 2 años y sacan un disco, ¿no? ¿Qué tanto de los noventas era cierto todo esto que te estoy diciendo? Pues bueno, en los noventas ah, en- es la década en Latinoamérica del MTV donde, Que sacaron un Unplugged justo también en eh, su primero, ¿no? En el exacto, 96. exactamente. Em, Así que veníamos de esa oscuridad, digamos, donde y sobre todo en Latinoamérica, o sea, había 2 o 3 revistas y nada más, y lo que decían en la radio, ¿no? Programas, locutores que tal vez estaban más al tanto, que de pronto tenían
o sea, ha cambiado mucho. Hoy día tú dices, no, pues fulanito de tal que acaba de sacar su disco y que es un boom y en 6 meses aquí en el estadio GNP, 70,000 personas. O sea, antes los grupos grandes de aquella época, pues ni cerca se acercaban a Latinoamérica. Em, Vino Queen en un momento dado, pero fue como lo más que pudo suceder así de un grupo grande. Entonces hubo como una transición de todo eso que tenías que informarte a través de las revistas o de la radio o del boca en boca, a de pronto ver en la televisión no solamente artistas anglos, sino ver artistas latinoamericanos y que empezó a haber una conversación. Había programas que ligaban las noticias de lo que ocurría en Argentina, en Chile, en Colombia, en Uruguay, Perú, etcétera, Venezuela, y con México, y Estados Unidos, y empezó a haber una conversación. A nosotros justo nos tocó en ese momento y tuvimos la posibilidad de, a través de, pues sí, de los videos y de toda esta programación, poder visitar países y que empezar a ver, nada, una atención a grupos que tal vez hubo un momento en el que llegó el boom de los españoles y de los argentinos a México, pero gracias a esto empezó a haber un interés por grupos mexicanos o de otros lugares, una conversación, repito, más amplia. Pero sí, había un desconocimiento de lo que pasaba, había algo de noticias artísticas, pero no conocías a detalle las Sí, personas ni nada. Ahora pienso que yo creo que es demasiado, ¿no? sí. Pero es interesante también porque ves a las personas desde otro lugar. Em, pero existía ese misterio que ya se perdió, ¿no? Y que me parece que también es valioso. Tomar un vinilo, un acetato y abrirlo y oler y todo eso. Y por qué escribió esto y ver las fotos. Y entonces tu mente o tu imaginación hacía una representación de cómo podría ser eso, ¿no? Yo cuando era adolescente, pues veía así los discos y me imaginaba cómo tocaban, dónde tocaban, qué pensaban, todo eso, nada de eso Sí. seguramente era cierto. Era a través de la música y eso me parece que es algo que sin duda me gustaría que existiera. Ahora existe tal vez de otra manera, no podría decir en este momento cómo, pero ya no existe de esa forma, no. Sí, ese elemento de llenar los espacios en tu mente, imaginarte todas las demás cosas, también te hacía encariñarte de mayor manera, creo yo, a muchos proyectos por tener como ese hermetismo, ¿no? Que tenía el artista. Creo yo que la década o las décadas que vienen son una especie de antítesis a ese movimiento, pero hoy en día también ya existe un movimiento de tanto nuevas generaciones, nuevos artistas que están, o incluso artistas de antes que ya están simplemente rechazando el uso de redes sociales. Y sí creo que, o cuando menos espero yo, que en algún futuro exista no sé, este concepto de higiene digital, ¿no? De, oye, estás hablando con alguien, está en el celular, eso es de mala educación, ¿no? O tienes un desmadre en tu vida, o sea, debe haber como un concepto más de una cuestión de higiene a la hora de usar las redes sociales y usar estas herramientas. Yo creo que sin duda. O sea, ahora es una época donde Como a ver, pasó con los cigarros, pues en los 70s y en los 80s fumaban en los aviones, en los salones de clases, ¿no? Y eventualmente se limitó. dijeron, no, esto es nocivo. Esto es nocivo, Esto es ¿no? nocivo y si lo va a hacer, pues es una decisión tuya. Capaz que llegará un momento donde quieres usar una red social, un teléfono y tal, pues vete a la sala de, Sí, sí, de, sí. de, de, de usuarios De pantallas. de pantallas, de dispositivos, ¿no? Aquí no puedes usarlo. De hecho, leía el otro día en dónde fue, en Australia, me parece, o no sé qué ciudad en Australia declararon que no pueden usar, personas de menos de 16 años no pueden usar redes sociales. Y digo, bueno, ya hay gestos, sin duda, y porque hay ya también data de lo que sucede, ¿no? Claro. De cómo afecta. Pero pues el tiempo lo irá ajustando de mejor manera. Sí, es que o sea, se presentaron estas herramientas como herramientas que te ayudan a conectar con las personas, conectar con distintas partes del mundo, con otras culturas, que creo que en un principio así acabó siendo. O sea, finalmente el Internet, digo, aparte de sus usos militares, acaba teniendo un origen mucho en universidades para conectar comunidades estudiantiles, ¿no? Pero y luego pues llega no sé llamarle el capitalismo y empiezan a explotarlo, empiezan a volverse demasiado buenos en captar y capitalizar la atención y las personas mismas se vuelven el producto, ¿no? Y hoy en día creo que ya es un descontrol absoluto que creo que va a llegar a un punto en donde tiene que topar, ¿no? Porque si nos...
Empieza a Sí, ser nocivo ya. Bueno, sí ya desde hace rato. es como dos espejos viéndose que hacen una imagen infinita donde el que genera contenido, hay alguien que le está tomando para generar contenido que le sirve a quien estaba generando contenido y todos sumamos. Y eso me parece interesante porque es una conversación y se hace una comunidad, pero está fuera de control, ¿no? Sí. Y también es parte del caos, o sea, realmente está fuera de control. Bueno, entonces, ¿cómo gestionar lo que uno hace dentro de todo eso? Creo que ese es el reto, ¿no? Y la pregunta. Y también se acaba volviendo una distracción del mundo material. O sea, finalmente si tienes esta conversación que tú dices entre dos espejos y de ahí se generan narrativas, celebritismo y todo lo demás, te distraes del mundo real, ¿no? Se vuelve una fuente de escape para muchas Y personas. para muchas personas, ese es el mundo real también, ¿no? Claro, eso es lo cabrón. Entonces, claro, el mundo real, no es que el mundo real es tan desconectado, y los otros dicen, por eso el mundo en el que estamos, ¿no? Esta polarización donde dice, no puede ser que eso esté pasando, y el otro dice, no puede ser que tú estés, y no hay puntos de contacto, y esa es una pena, ¿no? Sí, sí, llega al punto en donde sí, las mismas redes te meten en burbujas de opinión, en donde solamente te dan datos que acaban reafirmando lo que tú ya sabes, porque la red ya sabe que lo sabes, por la cantidad de datos que tú tienes, y te acaba presentando incluso a veces hasta caricaturas de contraargumentos nada más para hacerte enojar más, ¿no? Y se vuelve, Sí, hay un elemento inclusive artístico, maquiavélico detrás de todo ello, y se vuelven finalmente muy buenos. Pues a ver, la gente que está detrás de esto son programadores en Silicon Valley, en Estados Unidos, que ganan millones de dólares y que están incentivados para hacer que el usuario pase la mayor cantidad de tiempo en la red social, que eso se convierta en dinero. exactamente, que no te distraigas y estés haciendo cosas que no tengan que ver con lo digital, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu relación con redes, por ejemplo? Pues mira, tengo mi Instagram, que tengo desde hace muchos años, que comencé, me gusta la fotografía, ¿no? Ok, Entonces, siempre he tomado fotografías y hace unos años, hice una exposición, de esa exposición salió un libro ok. y, y entonces el Instagram, pues, comenzó como con esta cosa fotográfica, visual y empecé a tener como una relación con cierta gente que veía que estaba atenta y en relación a las fotos, dónde estaba, etcétera. Pero pues el Instagram se ha transformado en también una radiografía de, si te lo permites, de tus cosas, de tus actividades, de tu vida y demás. Y es tremendamente adictivo, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, de pronto empieza a ver y entonces el algoritmo que ya te conoce y dice, no te voy a soltar, pero te voy a tener aquí agarrado. Yo digo, si estos algoritmos realmente trabajaran, eh, tuvieran otra finalidad donde realmente construyeran, así como construyes tú una relación con una plataforma, donde dices, ¿cómo me conoce tan bien? Y cómo esto que, no, qué divertido, ay, no sabía esto, ay, tampoco, no, 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 y luego uno justifica, no, en realidad, sí estuvo muy bien porque vi esto y no sabía que, y también pude compartir y me compartieron pero realmente, creo que pierdes muchas oportunidades de experiencia de otro tipo, ¿no? De nutrirte desde nada, películas o lecturas y demás, que sin duda, pues, tienen otro potencial. De Eh, alcanzar algún nivel de profundidad, o sea, ese es el problema, que cambias de un tema a otro y nada más consumes superficialmente algo y tu span de atención se empieza a evaporar, o sea, te acostumbras a un ritmo de consumir que ya a la hora que te pongas a leer un libro, inclusive ver una película, que es una locura que antes a la televisión le decían la caja de los idiotas, que decían que idiotizaba a la gente, hoy en día a veces descansas del celular con una con película, una es película. una locura eso, Es una locura, es una es una locura. locura. Entonces, si bien no he sido muy activo, aunque ahora me he propuesto y para estar detrás de estas canciones, sí, estar mucho más presente y comunicarme, y he encontrado que sí, yo creo que si sabes relacionarte, pues también tienen una posibilidad que no te ofrece nada más que esto. Entonces, es muy lindo encontrar que puedes conversar literal. Hola, sí, oye, dije tal, sí, oye, me gustó, a mí también, etcétera. O, ay, me pasaron, está increíble. Todo. A ver, se me ocurrió hacer esto y entonces voy a hacer un post donde de pronto voy aquí y ¿por qué no le pongo? ¿Sabes qué? No tiene sentido. Bueno, bien. Pongámoslo y ver qué pasa y se empieza a generar algo. Entonces puede resultar entretenido, puede ser un juego también, pero
creo que pues cada uno lo experimenta o lo aprovecha o no desde donde puede, ¿no? La fotografía, ¿qué tipo de fotografía te gusta? ¿Qué cámaras usas? ¿Qué te gusta? Ya, bueno, comencé usando todavía, ¿no? De película, Ujú. 35 milímetros. eh, Me tocó el cambio a la era digital, donde ya cada vez es más complicado o fue más complicado revelar y Sí, demás. No creo que haya algo que se le parezca al resultado, pero es lo que hay y también lo mismo, la inmediatez, la facilidad y ahora la calidad con la que puedes encontrar, traducirte tanto que bueno, ya los teléfonos se trata de cámaras y de video, ¿no? sí, Y de entre otras cosas, pero realmente casi donde el marketing está puesto en la capacidad y la calidad que tiene un teléfono para ayudarte a fotografiar algo, para que puedas nutrir tus sí, sí, sí. contenidos. Y entonces y entonces el nuevo Para que título te vuelvas un usuario que comparte información de mayor calidad. de mayor calidad. Sí, Y entonces, no, fíjate en la resolución que tiene y no tienes el nuevo que no, entonces tú vas y no, $2,000, 1,500, 40,000 pesos, ¿y cómo? Y ya el año que sigue salió el nuevo que hace un punto cero sí, tres por ciento mejor lo que hacía el anterior, lo quiero. Y entonces es un ciclo donde yo creo que hay que estar muy pendientes, ¿no? sí, Porque te puedes perder profundamente y realmente qué contenido estás generando, ¿no? Algunos generan contenido y encuentro que de pronto digo, no me gusta, pero entiendo que lo hacen y de eso viven y trabajan mucho para compartir, pero realmente creo que la mayoría, la gran mayoría, pues estamos ahí nada más pegados, viendo y viendo y viendo y posiblemente perdiendo minutos de vida. No posiblemente, los vas perdiendo, ¿no? Y si hubiese un filtro y probablemente en algún momento dado, cuando exista la aplicación, no sabes qué, muéstramelo. Tengo ¿cuánto tienes? 5 minutos, 2 minutos para ver, ok, te voy a hacer un resumen de lo que de yo todo. creo, de lo que tus 5 minutos del día que vas a salir rayado con lo que, oh, impresión, listo, chao, piu. No sé, Sí. por ahí funcionaría, pero, Tendría que generarles más dinero para que lo hagan. Y ahora fíjate, ahora veo muchos resúmenes de partidos. O sea, antes seguía ciertos equipos de fútbol, seguía mucho a los Rayados, Flor de ah, Monterrey, y seguía a la Roma. Me gusta mucho el equipo de la Roma. Y hoy en día casi no veo los partidos, pero me veo los lo resúmenes resu- de 15-20 que la neta lo hacen muy bien. Y no sé si sea algo bueno o algo malo, no sé si hable sobre mi incapacidad de concentrarme en un partido o si sea bueno en el sentido de que, pues la neta, también invertirle 2 horas a un partido de fútbol era demasiado, ¿no? Hace poquito estaba escuchando a alguien hablar sobre el balance de ver a la gente sudar y sudar. Y ahora ya he intentado hacer un poco más ejercicio de lo que veo ejercicio, ¿no? Entonces no sé algo bueno o algo malo, pero a ver, es que sí, la tecnología no es ni buena ni mala, ¿no? No, Acaba a ver, siendo es que la ese es el responsabilidad de quién asunto. la usa y de pues sí, de las manos de los que son dueños de la tecnología, que finalmente si ellos diseñan la tecnología, pues lo que acaban haciendo es que acaban heredando los sesgos a los usuarios. O sea, si tú como dueño de una empresa de software crees que el mundo debe ser de cierta manera, lo vas a transmitir en tu tecnología y por consecuencia el usuario lo vas a acostumbrar a tu manera de ver la vida. Entonces, por eso se acaban volviendo tan importantes estas figuras, ¿no? Y lo tienen súper entendido. Y nada, esos son los negocios más grandes del planeta en este momento. Bueno, Ya son más grandes algunos. incluso que países, o sea, ya tienen un control, la cantidad de datos que tienen ya no respeta geografías, o sea, ya es un control globalizado que acaban teniendo estas aplicaciones que nos va a llevar a una nueva era de un Nos tecnofeudalismo. llevó, aún Nos nos llevó, ya llevó, estamos, sí. estamos ahí nada más, ¿qué es lo que sigue? Va tan ágil que no lo sabe. Y sí, la tecnología ha sido una inquietud del ser humano desde sus inicios y esa diferenciación de raciocinio, de inquietud, de investigación, nos llevará a donde nos tenga que llevar. Pero yo hace, hace un tiempo veía una entrevista de Billy Corgan, el guitarrista de los Smashing Pumpkins, Ok. y donde ahí le preguntaban que qué opinaba de la inteligencia artificial en la música. Y dice, mira, en los 2000 había una herramienta fresca, un software que se llama Autotune, Ujú. que se utiliza
y se utilizaba en principio para afinar voces, ¿no? Y eso modificó. Es un antes y un después el autotune. Ahora ya el 95% de lo que escuchas viene afinado. Bien o mal hecho, lo Sí. puedes notar o no, pero viene detrás de eso. Dice, pero apareció esta canción que Do You Believe in Love After Love de Cher, Ujú. donde utilizaron eso como una herramienta y le dieron una sonoridad que todo el mundo dijo, no, qué disparate, dice, a partir de ese momento hasta ahora, el autotune ya y sus hermanitos, primos y derivados, forma parte de la cultura de producción musical. No solamente eso, escénica. Tú vas a ver artistas ahora y que en vivo lo traen y digo, está bien, es una herramienta, ¿no? Pero ya, es decir, ya se instauró. La inteligencia artificial en la creación, en la música, en este caso, pues en cualquier momento, eso fue hace unos meses, en cualquier momento vas a ver grupos que ya no vas a diferenciar. Hoy día, hace unos meses, ya están esos grupos, ya tienen cantidad de streams y ya tienen fanáticos y ¿a dónde va a ir? Pues a donde lleve. Es decir, ya está con nosotros. Entonces de pronto me han preguntado, ¿utilizas la inteligencia artificial para crear, para etcétera? Y yo digo, no, no, ¿cómo crees? Y les digo, bueno, eventualmente voy a intentarlo, sin duda. Y si sirve como herramienta y algo interesante resulta y estimulante, pues que así sea, ¿no? Después nos comerá o lo que sea, pero eso es inevitable. Pero es importante estar consciente de lo que sucede realmente, de lo que te ofrece, de lo que te quita, ¿no? Y sí, y de lo que estoy de acuerdo contigo, y de lo que te acabas perdiendo, porque a ver, finalmente esta resistencia que hoy en día existe a la inteligencia artificial ha existido históricamente, ¿no? Desde el origen de la escritura, que había filósofos que no querían escribir su trabajo porque decían que se tenía que transmitir en boca, hasta los libros, hasta el radio, hasta la televisión, hasta el internet, las computadoras, o sea, siempre ha existido una resistencia que definitivamente creo que debe de existir, porque sí es muy válido cuestionarnos pues qué formas de vida vamos a dejar de vivir y qué habilidades vamos a dejar de desarrollar por tomar el camino que estamos tomando, y esto nos ha pasado históricamente. O sea, de entrada físicamente no somos los mismos que éramos hace 300, 400 años, porque vivimos una vida mucho más sedentaria, con muchas facilidades que ya no nos exigen tanto físicamente, y por consecuencia nuestro cuerpo ha cambiado, ¿no? Intelectualmente ha pasado lo mismo, o sea, desde las calculadoras hasta las computadoras, hasta las demás herramientas que tenemos, han hecho que podamos subcontratar capacidades que antes eran meramente intelectuales a la tecnología, que nos atrofian de alguna manera, ¿no? Eso nos ha permitido hacer más cosas, pero si analizas al humano como ente de carne y hueso, pues quizás somos menos capaces que antes, ¿no? Algo así creo que nos va a acabar pasando con la inteligencia artificial. Creo que va a haber muchas capacidades humanas que nos van a acabar atrofiando. También creo que van a surgir nuevas cuestiones que vamos a considerar que antes no consideramos, y vamos a quizá ser capaces de hacer más cosas que antes. Y lo hemos visto con los medios, ¿no? Por ejemplo, la fotografía. Pues la fotografía de antes, de film, de rollo, pues era diferente a la fotografía digital, porque tenías que considerar ciertas cuestiones que hoy en día tu cámara son ajustes, ¿no? El ISO que puedes acabar agregando. El problema es que ya va a haber nuevas generaciones que van a nacer sin haber vivido eso, ¿no? Y se olvida, la verdad es que se olvida. Y quién sabe a dónde nos va a llevar, ¿no? O sea, porque finalmente también creo que hay una especie de, pues no sé, de nostalgia que a veces nos traiciona, de pensar que todo era mejor cuando todo era peor, ¿no? Que a veces es cierto, pero también, no sé, va a ser simplemente va a ser diferente, ¿no? Creo que es válido criticar, y creo que es válido resistirse, y yo me resisto y critico las cosas que yo considero que sean criticables, pero también a veces sí me doy cuenta de que, bueno, quizá también tienes que dejar que las nuevas generaciones encuentren su camino, ¿no? Con la tecnología que les tocó en este momento. No sé, es un Sí, tema sí. gris. No, y más bien es un tema donde pues uno tiene una experiencia Sí, y tienes una postura al respecto. Y no hay ¿cuál es la realidad? sí. O cuál es la verdad de eso, pues no existe una absoluta, es nada más lo que uno cree y cómo usas o no lo que hay. Mm. En una cuestión de creencias, el tema espiritual para ti, ¿cómo lo manejas? O sea, ¿cómo se refleja en tu arte, en lo que haces? ¿Qué tan apegado estás a ese tema? Ya, pues encuentro ahora, particularmente en estas canciones, que hay una relación
permanente con la espiritualidad. Y particularmente he visto que, o he sentido, a partir de ellas, que sí reflejan un poco el periodo que tuve de experiencia de durante algunos años no vivir en la ciudad, sino vivir en el campo, en la montaña, en un lugar extremadamente húmedo y extremadamente seco cuando viene la época de secas, y que hace calor, que hace frío. Entonces tuve la suerte de experimentar todo eso y como de, de, de relacionarme con los ciclos de una manera más presente, con una presencia diferente de lo que ocurre en la ciudad. Dices, bueno, ya llegó el verano, uy, qué calor, ¿no? Le está lloviendo, y ahora el invierno, ay, está más fresco, hace frío. Pero la ciudad sigue y la calle sigue y etcétera, y se transforma. Y Sí, eso, este, sin duda, le dio una narrativa al proyecto, pero también me hizo como consciente de algo que está conectado con una sabiduría o con una conciencia que va más allá de lo que yo puedo comprender, y como poderle depositar eso a esta experiencia, a la sabiduría de la naturaleza, que tiene que ver tal vez con un dios o con unos dioses, o con lo que cada quien crea, o cómo lo vea, pero cómo todo está conectado desde lo macro a lo micro, lo que uno puede ser, tu universo interno o el universo que nos rodea, y todo eso es una conexión donde las no respuestas me hacen concederle a la espiritualidad un camino dentro de mí que digo, bueno, eso no le quiero buscar más explicación. Entonces me siento conectado con algo que, con una entidad que es mucho mayor que de lo que yo puedo comprender, sí. sí, es como una especie también de humildad cósmica, de decir, oye, pues no, o sea, cuando menos esto ya es mi perspectiva, yo también soy de esa idea de que creo que hay, no sé si creo que muchas veces la espiritualidad o la religión tiene que ver con rendirse ante algo más grande que tú, ¿no? Y eso más grande que tú acaba teniendo como distintos nombres, ¿no? Y también en una cuestión de cómo estamos conectados nosotros a la naturaleza, al universo, te hace pensar que quizás somos parte de algo más grande, ¿no? Entonces, morir en ese sentido respeta cuando menos un proceso que trasciende tu propia vida. Esa es la manera en la que yo, cuando menos, aterrizo un poquito el tema de la espiritualidad, en decir, oye, si nos viéramos desde una perspectiva cenital, creo que sería muy evidente que formamos parte de algo más grande que nosotros, pero al estar anclados a nuestros sentidos, a nuestros ojos, estamos demasiado cerca del árbol para ver el bosque, ¿no? Y creo que en esa búsqueda del ser humano ha encontrado algunas definiciones de ella, y que las religiones es lo que le dan sentido a esas traducciones Sí, de preguntas existenciales profundas que de pronto en un entorno más terrenal, que canaliza hacia algo incomprensible o lejano, este, se utiliza la espiritualidad, o se utiliza la religión para encontrarle sentido a esa espiritualidad, ¿no? Eh, y luego después vienen las interpretaciones, ¿no? De las religiones, y ahí se puede deformar o no, porque al final somos seres humanos. Pero esa inquietud sí. de explicar algo que no se puede explicar, es algo que yo creo que todo mundo en mayor o menor medida de pronto tratamos de encontrar. También tiene mucho que ver con, finalmente, el paradigma racional con el que explicamos muchos o los fenómenos que nos presenta el universo, pues es una explicación incompleta. O sea, qué soberbia podemos llegar a tener nosotros de explicar algo así de grande, ¿no? O sea, hay un comediante que dice, güey, ve 100 yardas, carnal. Tú quieres adivinar si hay vida en no sé cuántos años luz o que si existe un Dios. O sea, finalmente hay como una humildad en reconocer la inocencia de nuestro acercamiento a explicar un fenómeno así de grande. Que a ver, también lo curioso está en que por qué tenemos esa característica de querer explicar como esos fenómenos, de contemplar el infinito y hacernos como estas preguntas existenciales que pareciera ser un elemento, cuando menos en la Tierra,
único del ser humano. O sea, eso para mí lo vuelve como que fascinante de nosotros, el por qué nos hacemos ese tipo de preguntas. Pero también si hay, o sea, yo comparto contigo esa idea de una especie de rendición ante un elemento espiritual, de rendirte ante algo más grande que tú. Y creo que sí, las religiones son como las herramientas que tenemos para contar quizá la historia de una manera más mainstream, si le quieres poner entre comillas, para que pueda masificarse, ¿no? Y finalmente pues tiene este elemento evangelizador, muchas de ellas que las perpetúan y se acaba también volviendo pues una especie de empresa, ¿no? Pero, pero sí, o sea, me gusta esa descripción que tienes sobre el tema espiritual. ¿Ha cambiado, por ejemplo, en los últimos años con la edad? ¿Tu relación, por ejemplo, con tu mortalidad ha cambiado en los últimos años viviendo allá donde me decías en la Sí, montaña? y sobre todo, digo, a cambio por algunas circunstancias, pero también la edad, ¿no? Empiezo y empiezas a experimentar cosas ya más, espero que todavía no muy cerca, pero más cercano. O sea, yo ya pasé la mitad de mi vida hace tiempo, entonces empiezas a pensar también de esa manera, ¿no? Cuando estás del otro lado o estás iniciando y todavía te falta un trecho y no tienes esas reflexiones. Hay quienes sí, probablemente, no probablemente, la mayoría no. Por suerte también, porque es un momento de tomar las cosas como vienen y no pensar mucho. Y de pronto ya empiezas a decir, bueno, esto cada vez se va a ir acercando a un lugar donde, si tengo suerte, todavía me falta un trecho, pero ya estoy más aproximado a eso. Em, y entonces ya te responsabilizas de tus acciones, consideras dos o tres veces hacer ciertas cosas, este, tu metabolismo cambia y eso de un día hace y cada vez va a ser más lento y a prepararte para también, no solamente decir, bueno, me voy a preparar para cuando, sino es para, yo tengo ahora, sí, mira, la relación que tengo con mi cuerpo ahora, trato de ser más consciente, de cuidarlo más, de cómo puedo hacer que me rinda para lo que necesito, para bailar, para cantar, para caminar, para jugar con mis hijos todavía. Y allá lo que antes no lo pensaba, hacía ejercicio porque me gustaba un deporte, porque me gustaba el fútbol o porque me gustaba nadar o me gusta, etcétera. Pero ahora sí tiene un uso, pero a la vez también eso me ha hecho entender que puedo también practicar y hacer em, ejercitaciones que antes no podía hacer y que me ponen en un estado de conciencia de otro nivel que antes no encontraba y estoy disfrutando ese Sí. camino, ese descubrimiento, ¿no? Ahora. También entiendes mejor tu cuerpo, ¿no? En ese acercamiento al ejercicio de esa manera, entiendes mucho mejor el funcionamiento de tu cuerpo, ¿no? Porque en un principio acaba siendo, como tú dices, quizá por gusto, quizá por costumbre, porque te obligaron, pero hacerlo de esa manera hay como, no sé, como que siento que incluso tus mismos músculos empiezan a presentar contigo y te dicen, mira, yo soy así, soy de tal manera, esto me gusta, esto no, y aprendes de tu cuerpo y por consecuencia aprendes también del universo, ¿no? Esta Exactamente. frase de Carl Sagan que decía que somos la manera del cosmos de conocerse a sí mismo, ¿no? Somos parte del cosmos, o sea, conocer tu cuerpo increíblemente es una especie de viaje cósmico en ese sentido. Y sí, mientras más conoces o reconoces a tu cuerpo, también, también te permite estar eh, desconectado de él de alguna manera, porque sí, cuando eres joven, te puedes romper un brazo, un hueso, un pie y sigues y te vuelves a caer en la bicicleta y te vuelves a romper otro y sigues y bueno, ya soldó la que sigue y si me vuelvo a caer, bueno, capaz puede pasar, pero llega un punto, a mí me pasó hace poco, ¿no? A mí también me encantaba hacer bicicleta de montaña y de pronto acá donde vivía, que era pues este, el espacio para hacer bicicleta de montaña, así sales y empiezas a pedalear y ya estás ahí y el paraíso. Pero dije, no, tuve un pequeño accidente donde me pegué en el dedo y se fracturó una falange y ya soldó más o menos. Ya lo sientes un Lo poco, siento, sí, quedó medio chueco y dije, no, hombre, o sea, o sea, yo no puedo, o sea, pierdo un dedo sí, 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 y pierdo parte de mi trabajo, la posibilidad. Y dije, no, si me caigo y me rompo el brazo, o el hombro, la muñeca, pues pierdo meses, igual me recupero, pero ya, y empecé a pensar de otra manera, ¿no? Sentí por primera vez como algo donde no me sentía, no seguro, pero sí ya con mucho mayor conciencia. claro. Y eso también, eso me aproximó a decir, bueno, entonces
¿qué puedo hacer con lo que tengo todavía? Bueno, vamos a trabajar en eso y a darle mantenimiento también todo el tiempo, estar muy presente en ese camino, ¿no? Hace rato que hablabas de envejecer artísticamente, dignamente. ¿Qué tanto se relaciona con esto que estás diciendo? Porque creo también algo bien interesante de la carrera creativa, de la carrera artística, es que a diferencia, por ejemplo, una carrera deportiva, ¿no? Que yo por mucho tiempo decía, o sea, me comparaba a mí mismo con futbolistas para ver en qué momento estaba. O sea, ahorita tengo 32, estaría terminando mi mejor momento y ya a los 33 te empieza a volver veterano, ¿no? Pero también el tema creativo, el tema artístico, pues no depende 100% del elemento físico, es una parte obviamente física, en una cuestión de vitalidad, Sí, para aventarte las chingas y tener la energía que necesitas, pero también hay un elemento de sabiduría, experiencia, que hace que quizá hagas tu mejor trabajo a los 70 años, 75 años, ¿no? ¿Qué tanto te emociona eso? mucho. O sea, pienso que no hay límites. Sí. Ahí sí no hay límites y puede ser que el cuerpo no te responda o no te dé lo que en un momento te dio, pero si tu cuerpo, y en este caso tu cerebro, te da la posibilidad de seguir teniendo una conciencia y una lucidez para seguir creando, y resolviendo ideas, pues creo que sin duda puede ser que, exacto, pues qué tal que a los 70 años, a los 70, a los 80 años haces una pieza de lo que sea que no lo esperabas. Pero también pasa que conforme vas creciendo como que se va haciendo todo más rígido, ¿no? Se va, el callo va llenando las articulaciones, y demás. Y entonces, tanto buscar una flexibilidad corporal Mm. o mantenerla, yo creo que hay algo en la conciencia, en la mente, que mantener esa flexibilidad también, te va a dar una posibilidad de, digo, tanto el callo aparece en el Sí. pie, Sí, como también como en la mía, en la mente, no, yo ya no, yo para qué, no, ya qué flojera, sí, no, ya, ya. a mí yo ya sé lo que, no, yo como esto, no, yo no, es como, sí, pero estar siempre abierto, ¿no? Elástico a las situaciones, para mí es una premisa. No sé, no sé cuánto más lo voy a poder practicar así, o no sé realmente en qué magnitud lo ejecuto, pero sin duda lo tengo presente. Y creo que aquellos artistas que están de pronto pueden sacar su mejor novela a los 70 tal, y eso es porque pues, tuvieron esa posibilidad todavía de seguir escribiendo, de hacer películas, etcétera, pero como un integrante o como un grupo donde de pronto estás acostumbrado a que el resultado tiene que ver, sí, con la potencia con la que lo ejecutas y la vitalidad y eso, y de pronto ya no empezar a tenerlo, no tener esa relación, esa conversación donde dices, ¿y por qué ahora escuchan esa música? Y uno se vuelve medio cascarrabias, o te puedes volver medio cascarrabias, viejito gruñón, de que ya no, es que en los tiempos antes eran mejores y por supuesto, pues así tú lo viviste, ¿eh? Pues era increíble. Ahora tal vez no lo estás viviendo como lo están viviendo los jóvenes ahora, que serán, estos tiempos para ellos serán posiblemente los mejores y demás. Entonces, nada más tener esa ventana abierta para que si algún día aparece una idea que puedas ejecutar, pues hacerlo y no sabes cuándo va a llegar esa pieza, ¿no? O ya pasó y vivir también tranquilo con eso, ¿no? Pero tener el reto de, es que yo tengo que representar esto que me ha pasado durante años y buscar el éxito de cierta manera o la experiencia de tal forma que me genere estas sensaciones, una cierta adrenalina que no, y tratar de replicar eso y replicarlo y replicarlo, pues es válido, también hay quien lo consigue, pero a mí personalmente me atraen los artistas que están siempre averiguando y explorando, ¿no? Sí, hay una idea que me gusta mucho que leí alguna vez no recuerdo ni siquiera, era un filósofo polaco, no sé, ni siquiera me voy a atrever a decir su nombre, pero hablaba sobre este concepto del mapa y el territorio. Y él decía que el mapa no es igual al territorio, ¿no? Entonces muchas veces nosotros vivimos una vida y con nuestras experiencias construimos un mapa de lo que nosotros creemos que es el territorio o sea, el mundo, vaya, ¿no? Sí. Con experiencias te Ujú. tropiezas por ahí y dices, bueno, ahí me tropiezo, ¿no? Y lo mapeas. Hago esta cosa, bueno, ahí me pasó esta cosa y generas un mapa, ¿no? Pero el mapa nunca es igual al territorio, o sea, el territorio constantemente se está actualizando, como si tú tienes Google Maps del 2006, pues va a haber calles que no existían, calles que cerraron,
Y si tú navegas tu vida con un mapa desactualizado, pues vas a creer que las cosas siguen igual cuando en realidad ha cambiado mucho. Y una vez que tienes como que esa idea, dices, pues a ver, definitivamente mi mapa mental tiene que tener muchas cosas que me sirven. Finalmente no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas que han cambiado y tienes que meterle updates, tienes que empezar a actualizar tu mapa y precisamente es dejar un poco abierta la puerta para decir, pues el territorio está cambiando, ¿no? Y creo que también muchas veces con géneros musicales o con géneros de cualquier índole, artísticos, de videos o lo que sea, pues muchas veces el formato tiene que madurar o el género tiene que madurar, ¿no? O sea, a lo mejor en un principio quizás se hacen obras muy superficiales porque están enfocadas más en la forma y en lo estético, que también lo estético tiene mucha profundidad, pero en la forma, ¿no? En como lo que se percibe como superficial. Y una vez que eso existe, las siguientes generaciones lo usan como inspiración y profundizan un poco más, y profundizan un poco más. Y luego tienes propuestas bastante interesantes de algo que en un momento quizá tú estabas cerrado, ¿no? Y eso cuando menos a mí me ha permitido abrirme un poquito más a cosas que yo en su momento quizá también era hater o como que decían, hombre, eso no vale madre. Dices, ¿por qué no? O sea, finalmente el conocimiento humano es conocimiento humano y así como hay gente destacada en esto que a mí me gusta, puede que ese güey se lo haya invertido a esta otra forma de vivir y genere proyectos interesantes. Y eso cuando menos a mí me da un poco más de apertura y no cerrarme, ¿no? A que lo que yo creo que es bueno es lo único bueno, ¿no? Claro. Sí, Sí, de acuerdo. algo más que nos haya faltado tocar, digo, invitamos a la gente a escuchar tu disco La Montaña Encendida. La montaña encendida, sí, es un disco que salió hace unos días. Es mi primer proyecto en solitario. Eh, Se conformó de estas canciones que salieron y que, bueno, ahora están ahí. He hecho videos de algunas de ellas, si quieren acercarse a ellos, a la música. Estaré tocando de aquí a fin de año en algunos festivales y el próximo 30 de enero del 26 estaré presentando el proyecto en el Teatro Metropolitan en la Ciudad Ok. de México. Se van a sumar fechas que ya iré compartiendo, pero en principio este es como el banderazo de salida y del que estoy también, pues, este imaginando literal posibles escenarios para cómo presentarlo y, y aprovecharlo como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad dentro, a pesar de que eso, yo he tocado escénicamente muchas veces y hemos preparado shows como grupo y hemos ideado cómo presentar esto y esto otro. eh, Tengo la inquietud de representar esta aventura de otra manera en el escenario. Entonces, pues nada, ahí Pues es. muchísimas gracias por haber venido al podcast creativo. De verdad, felicidades por tu primer disco. Me gustó bastante. Se siente, Gracias. digo, ya conociéndote y platicando Mm. contigo, todavía se siente más auténtico y pues espero que te vaya muy bien. No, pues muchas gracias. Gracias a la gente eh, que desconozco, que estará viendo esto, pero que ojalá algún día nos podamos encontrar y demás. ¿El estatus de Café Tacuba actualmente cuál es? Está en receso, cada tanto se toma un receso. Este, Como tal vez lo comenté en un inicio, llega un punto donde la relación, la demanda, aunque a veces no parezca, pues estamos viajando y estamos fuera, pero tenemos ciclos prolongados de trabajo, y este es un ciclo donde también nos tomamos nuestro tiempo para que cada quien haga sus actividades, este, y cuando nos encontremos de nuevo, pues lo hagamos con las mismas ganas, ilusión que nos ha mantenido también. Es decir, cada tanto estos periodos han permitido que sigamos juntos por este tiempo, ¿no? Y la música electrónica también tenías un proyecto de DJ, te llamabas Ah, sí. Angustias. DJ Angustias, gran nombre. Sí. Eso me interesa ya como última pregunta. ¿Cómo percibes tú la música electrónica? O sea, o sea, ese contraste, por ejemplo, de vivir en la montaña, Sí. pero también el elemento de la música electrónica, que es un gusto que yo también he adquirido de 2 años para acá. La verdad es que me he Mm, clavado y mm. he apreciado a muchos artistas también por ese lado técnico que yo me gusta y admiro bastante, pero en tu caso, cómo te habla la música electrónica? Ya, mira, trataré de contextualizar así rápidamente y no sé si tiene que ver, pero yo desde niño tengo relación, de una manera particular, relación con los equipos electrónicos, ¿no? A mi casa a veces llegaban
mis amigos y, oye, mi papá me dice que si puedes programar este reloj porque el despertador no sé qué, que si le cambias la pila y que si, etcétera, ¿no? Entonces, siempre me llamó la atención los amplificadores, las bocinas, etcétera. Yo estudié ingeniería electrónica Ok, no sabía. pensando que serviría para eso. No, realmente entendí que era otra cosa, pero creo que me ayudó en una especie formativa, pero también a relacionarme desde otro lugar y a comprender muchas cosas, ¿no? Em, y cuando comencé a trabajar con el grupo, y que me delegaron la responsabilidad de programar los ritmos, y toda esa cuestión, pues estaba yo así en mi mero mole. Sí, Y nada, la música y la electrónica, pues para mí tenían una posibilidad que yo ya había descubierto a nivel musical y que he podido ir como nutriendo y refinando esta relación, donde tuve una época en la que justo cuando iba a la universidad, yo de todos los equipos leía los manuales de pe a pa y me metía y a partir, llegaba, compraba un instrumento, tenía la posibilidad de, ay, ahora por fin pude adquirir este teclado, entonces leía el manual y me pasaba aprendiendo y etcétera. Entonces, este, entendí o más bien ahora puedo traducir mejor eh, que no solamente con los instrumentos análogos o orgánicos de madera, de metal, se puede también generar una relación emocional con algo. Y a mí me sorprende que los primeros instrumentos, ahora que están muy de moda, ¿no? La cuestión análoga, sistemas modulares o demás, que sí que tienen otra sonoridad, porque lo que tú estás escuchando, y eso a mí me resultó así fascinante, lo que tú escuchas es la manipulación del voltaje, ¿no? Es una señal, sí, hay electricidad, ¿no? Que va atravesando unos cables, que si tú manipulas esa forma de onda, produce, y la puedes escuchar, produce un sonido o diferentes, múltiples sonidos. Y cuando se hace complejo eso, puedes generar armonías, melodías, ritmos, etcétera. Y cómo hay gente que puede provocar, como la música, dance, electrónica, el house y demás, por hablar nada más de un género, pero cómo puede generar estas experiencias, comunales sí. de miles de personas bailando al mismo tiempo y entrar como una especie de ceremonia, en trance, digamos, de estar baile y baile y baile y baile, que es muy primitivo. Entonces, sin duda, pues la música electrónica tiene una representación importante en lo que yo hago por todo eso y porque tiene una cuestión también, pues sí, de nerd, ¿no? Que me gusta averiguar, explorar y dedicarle tiempo a eso. Ya no le dedico ni cerca el mismo tiempo. También me cansé de tanta, digamos, investigación en su momento, pero soy más intuitivo. Escucho algo, me gusta esto, entonces uso esto o también los mismos softwares hoy día son una representación de Sí, eso, sí, de ese sí. mundo, digamos, material o tangible, en algo que son ceros y unos, pero que los oyes y puede ser que hagan casi lo mismo. Y aprender de que puedes hacer uso de ellos también, y está muy bien también plasmado en el álbum, ¿no? Hay una mezcla entre la cuestión análoga, la cuestión digital, y luego instrumentos de madera, guitarras, etcétera, y cómo con esas herramientas, con esas limitantes, cuando puede no serlo, ¿no? Elijo algunas y con eso trabajo. Sí, está interesante ese acercamiento porque finalmente la digitalización de la música pues era de irte de una onda análoga a ceros y unos, ¿no? La acabas digitalizando. Y encontrar una manera de generar un sonido mediante el voltaje como que le agrega esa viveza a algo que se percibía muy frío, ¿no? Y ya te empiezas a meter a las relaciones que hay entre las notas y los acordes, ¿no? En una cuestión de Matemáticas, sí, matemáticas, ¿no? Que sí. vuelven a la Científicas, sí. música muy interesante porque también pues existen ciertos patrones, existen ciertas frecuencias, existen pues ciertos números, para decirlo de una manera muy simple, que nos estimulan de cierta manera. Y Y ahí que, la rea- y que, pregunta es, rea- y que sí, reaccionas, y ¿no? que reaccionas de cierta manera. Entonces la pregunta ahí es, pues, ¿por qué? O sea, ¿qué dice Y ese? va de nuevo la cosa Sí, existencial y la cosa espiritual y eso. Y por eso
Y Por también, eso. y también ver cómo estos patrones matemáticos se manifiestan en el mundo material, ¿no? O sea, Así finalmente es. las simetrías que ves en distintos acordes, perdón, se manifiestan en otros lados, que uno hasta se pone a pensar, oye, pues entonces esto se está replicando por una cuestión de física, de leyes físicas. Bueno, por eso los astrónomos, ¿no? Que son en principio físicos matemáticos en un nivel altísimo, explican el universo a partir de ecuaciones matemáticas. Y luego, sí, claro, la representación que tienen algunas fotografías son a partir de todas unas ecuaciones bueno, es que sabemos que en esta galaxia existe tal, porque a partir de estos cálculos identificamos esto. Entonces, sí hay una cuestión universal que tiene que ver, eh, por eso estas personas que tienen esta mente prodigiosa matemática están rayando también en una cuestión espiritual Claro. muy elevada, ¿no? Porque hay un nivel de abstracción que es fascinante. ¿Sí? Por eso se llama la montaña encendida, o sea, esa mezcla entre lo análogo y lo electrónico, o sea, esa fue la razón. No lo había pensado así, pero digamos que sí lo representa de alguna manera. Ahora yo contaba ahí en esta experiencia que tuve viviendo fuera durante años, en Valle de Bravo, y en las épocas de secas, pues con el cambio climático ahora se nota más o sucede más los incendios, ¿no? En todo el planeta hay. Este, pero sí, un día llegando a mi casa, viniendo de la Ciudad de México, o yendo de la Ciudad de México hacia allá, cerca de donde yo estaba, noté, pues, ¿qué está pasando? Y di la vuelta así en la noche y en en la punta de una montaña, de un cerro, estaba así un incendio y una cosa es verlo en la noticia, en foto, o verlo a lo lejos, ver el humo, y otra cosa es presenciarlo, no de manera en la que me iba yo a chamuscar, Sí. pero sí me resultó potente. Y dije, bueno, pero sí, esto pasa, sí, no, o sea, pasa y puede pasarte aquí, lo que pasó en California hace poco y toda la tragedia y demás, ¿no? Pero em, dije, a los días de esa imagen, sentí que ya me había pasado antes, ¿no? Hace unos años en otro lugar, pero ahora en este proceso, mientras estaba creando este proyecto, dije, sí me encuentro como en una situación parecida, ¿no? Como que mm, estoy, es para, esto se va a transformar en algo, ¿no? Después de incendio, esto se Ya. va a transformar y yo me vine a este lugar y sin querer encontré algo que me está transformando. Y para poder transformarme he dejado algo y he tenido que pasar un proceso donde tal vez, no quiero decir doloroso, pero sí como que me encontré con una persona que no conocía y que era algo que estuvo siempre en mí y que la ciudad no me había, y la agitación de la ciudad, la dinámica, la velocidad, la compañía de la ciudad no me había permitido observarlo desde una cierta perspectiva y el entender que había como una especie de incineración para que renaciera en otra cosa. Era una imagen tanto literal, ¿no? Una montaña encendida, como Claro, también metafórica, ¿no? metafórica, sí. Ujú. Pues bueno, me espero que ese incendio sirva para hacer otros grandes discos. De verdad, un gustazo haberte Y conocido y no, gracias otra vez igualmente. por estar aquí en No, hombre, Contigo. gracias por invitar y eso, y ojalá nos encontremos en el siguiente. Nos echamos la Eso, parte 2 cuando salga sí. el siguiente disco. A la gente que Mm. escuchó o vio este episodio creativo, les agradecemos y nos vemos en el que sigue. Bye. Muchas gracias por ver este capítulo de Creativo. Si no estás suscrito a este canal, te invito cordialmente a hacerlo. El botón está en la parte de abajo y ya que andas por ahí, échale un me gusta al video si es que quieres apoyar al canal. También aquí te comparto links y cosas interesantes por si te interesan. Y si no, pues bueno, nos vemos en la próxima. Que estés muy bien. Fuerte abrazo.